Bienvenidos a un nuevo programa de Salud Hoy, nuevamente juntos para seguir informándonos, con un programa muy variado que estamos comenzando con la celebración del Día Mundial de la Diabetes. Estuvimos en la Asociación de Diabéticos de Maldonado y dialogamos con su presidenta. Una jornada más, bueno, celebrando, concientizando lo que es el Día Mundial de la Diabetes. Sí, sin duda. La cuestión justamente, tú dijiste la palabra exacta, concientización. O sea, la diabetes se está propagando de una forma impresionante en el mundo entero, no solamente acá, ni mucho menos, ¿no? Y fundamentalmente debutan jóvenes y niños. Porque, bueno, los que tenemos diabetes 2, que somos los mayores, ya es otra cosa. Entonces los jóvenes y los niños, que es lo que nos preocupa a nosotros, realmente nos preocupa. Estamos tratando cada vez más de tener más elementos de concientización, más elementos que le permitan a los jóvenes conocer, y a los padres conocer cuándo tienen que llevar a sus hijos, en qué momento se tienen que empezar a preocupar por sus hijos, permanentemente poniéndolo en conocimiento de la gente. Porque en realidad esto está sucediendo. O sea, en este banner que tenemos detrás tenemos unas cifras alarmantes de lo que es la diabetes. Entonces, bueno, estas jornadas nosotros las hacemos año a año, pero además tenemos la nutricionista, por supuesto, o la licenciada en nutrición, que está permanentemente asesorando a la gente, a los socios, que a veces son socios diabéticos, a veces son socios honorarios. Está permanentemente con los chiquitos, viendo qué deben comer. Alimentación que sería bueno también para todos, es decir, para mejorar la calidad de vida, sobre todo si tomamos en cuenta que una de las principales causas, aparte de la diabetes, de muchas enfermedades, es la obesidad. Sin duda. O sea, yo considero que este mundo va a tener que cambiar el tema de la alimentación, porque cada vez se come más comida chatarra, cada vez comemos más en la calle sin saber qué comemos. La ingestión de grasa saturada, por ejemplo, es impresionante, sube el colesterol, yo qué sé, nos produce justamente lo que nos trae una cantidad de enfermedades, que es la obesidad. O sea, la obesidad te lleva tanto a la diabetes, como a la hipertensión, como a un accidente cardiovascular. Entonces, yo creo que esta comida saludable sería bueno para todos. Recién estábamos hablando con las chicas acá. La ingestión de pan en la sociedad uruguaya es impresionante. El pan, ¿qué hace? ¿Qué te aporta? Hidratos de carbono y gordura. Que aparte el pan tiene no solo harina, sino que tiene grasas que no son grasas saturadas generalmente, por una cantidad de cosas. Y bueno, esa es una cosa que debemos tener en cuenta. O sea, creo que esto es para toda la ciudadanía. O sea, una buena alimentación, una vida ágil, no quedarme sentado ahí sin hacer deporte, sin ir a la piscina, hacer deporte. Nosotros acá tenemos un profesor de gimnasia que viene los martes y los jueves, que no es solamente para los socios, sino que puede venir todo el que quiera. ¿Qué otras cosas tenemos que tomar en cuenta? Porque uno piensa en diabético, dice, solamente sacamos el azúcar. ¿Qué otras cosas hay que hacer? Nosotros tenemos que sacar el azúcar, sí, eso indispensable, así, se terminó el azúcar cuando te debutaste con diabetes. Pero bueno, hablaba de la harina, hablaba de las grasas saturadas. O sea, nosotros el colesterol lo tenemos que tener por debajo de lo normal, los diabéticos lo tenemos que tener por debajo de lo normal. No debemos tener hipertensión, tenemos que tratar de comer menos sal.
Bueno, todo lo que sea, no debemos tener sobrepeso, nunca. O sea, por algo, por eso tenemos a Carolina que va guiando a los pacientes hacia una dieta saludable para que baje el peso, le controla altura, le controla, hace la relación de lo que debe pesar en función a su altura. Bueno, hay una cantidad de cosas que debemos hacer. Otra cosa que es importantísimo, y yo te dejo abierto si tú quieres hacer, es el cuidado de los pies, porque tenemos un riesgo tremendo los diabéticos, y más los insulino dependientes. En cuanto a los pies, porque por una cantidad de circunstancias que ellas van a explicar mejor que yo, nosotros tenemos riesgo de que si nos cortamos, no nos curamos como cualquier persona, no se cura el dedo o el pie o la ampolla o la verruga, no se cura de la misma forma que como una persona normal. Entonces, todas esas cosas son imprescindibles para que un diabético tenga una vida sana. Y bueno, y acá tenemos toda nuestra actividad. Todo lo que hagamos, lo hacemos acá. Bueno, y acá queden invitados todos los ciudadanos de Maldonado, los que quieran hacer, vuelvo a repetir, algo que es imprescindible para nosotros porque nosotros nos manejamos con nuestros propios recursos, no tenemos ingresos nada más que de lo que vendemos, que no es un negocio, entonces no ganamos mucho, es la plata de los socios. Entonces volvemos a hacer un llamado al que quiera hacerse socio voluntario, socio solidario de la Asociación de Diabéticos. A todo aquel que quiera hacerse socio, les abrimos los brazos y tenemos las puertas abiertas para ellos. Y la Asistencial Médica Departamental de Maldonado estuvo presente realizando pesquisamientos. Este pesquisamiento consiste en que estamos trabajando en la Semana por la Lucha contra la Diabetes, que es una enfermedad de alto riesgo. Nosotros lo que hacemos es un pesquisamiento viendo si tienen una glicemia capilar alta o no y cuáles son sus factores de riesgo, como peso, talla, de ahí el índice de masa corporal, cuál es su presión arterial, que también hemos pesquisado varios hipertensos, y cuál es su valor de glicemia capilar, ya sea en ayunas o en postprandial si la persona ha desayunado. También aquí les damos educación sobre lo que es diabetes, sobre los controles de riesgo, sobre cómo disminuirlos, sobre qué conducta llevar. ¿Cómo ha sido este pesquisamiento? ¿Han encontrado valores altos de glicemia? ¿Han encontrado personas con hipertensión? Cuéntame un poquito la experiencia en estos primeros días de pesquisamiento. Hemos pesquisado, vamos casi 180 personas en 2 días. Hemos encontrado pacientes con hipertensión, pacientes diabéticos que no sabían que eran diabéticos, pacientes que en algún momento, hace 2 años, tuvieron 2 gramos de glicemia y nunca se controlaron, y los detectamos ahora con valores muy, muy altos. Y bueno, les hicimos la educación, les dijimos hacia dónde tienen que dirigirse para el momento en el que están ahora, tratar de controlarlo y seguir después, cumplir después con una rutina y con los cuidados que conlleva para prevenir las complicaciones crónicas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno se entera de repente que tiene un valor alto de glicemia y ustedes le dicen, bueno, señor, usted es diabético? ¿Cómo lo toma? ¿Reacciona? ¿Cómo reacciona? ¿Sabe de qué se trata la enfermedad? ¿No tiene información? ¿Cuál es la reacción? Hemos visto muchas reacciones, desde la gente que lo toma muy bien, gente que se asombra, se preocupa, y bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para educarlos, para decirles qué pasos tienen que seguir para controlarse su diabetes, porque es muy importante que se controle desde el principio, desde que ya sabe, desde que se le diagnostica la diabetes, para prevenir lo que son las complicaciones crónicas, ¿no? Que después, si no las controlan, es muy, muy complicado todo lo que conlleva, ¿verdad? ¿Cuáles serían los valores normales y a partir de cuándo se considera que uno tiene diabetes? El valor normal es de 0,70 a 1, valores en ayuno.
2 valores mayores a 1,26 en ayuno ya confirman diabetes. ¿A qué se le llama 2 valores? ¿Lo repiten en el momento o se repite al otro día? Se repite otro día porque puede que justo en ese momento esté o nervioso o que quizás desayunó con azúcar, le puede dar un poquito más alto, entonces eso puede variar. ¿Tá? Días distintos y igual lo que hace el hemoglucotés aproxima el valor. Lo ideal es hemoglobina y lo ideal es glicemia en sangre, ¿tá? En ayuno. O sea, es una extracción de sangre normal, no este hemoglucotés. Esto te aproxima igual y te orienta a que vayas a hacerte la glicemia en sangre. Luego que, por ejemplo, si nos detectaron un valor alto de glicemia, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ir al diabetólogo. ¿Tá? Nosotros lo que hacemos es orientarlo, así que hay distintos diabetólogos aquí en la asistencial y ya les vamos explicando cómo tienen que ir, cómo tiene que ser su alimentación, sus cuidados en el calzado, en las medias, todo lo que es higiene bucal, también le estamos explicando porque es todo un conjunto. Y una de las charlas que se brindaron en la Asociación de Diabéticos de Maldonado estuvo a cargo de las podólogas del lugar. La importancia de cuidar los pies. El pie diabético está afectado o se ve alterado la parte vascular y la parte de la sensibilidad, lo neuropático. Por eso las heridas generalmente de un diabético cuestan en cicatrizar, porque puede estar alterada la parte vascular. Por eso nosotros lo primero que hacemos en un pesquisamiento, como se hizo hoy, o cuando concurre un paciente acá a la asociación, es tomarle los pulsos, que es la parte vascular, y la parte neuropática, a ver si el paciente tiene o no tiene sensibilidad cuando camina, o cuando está en reposo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo deben cuidarse los pies? Es muy importante, es una parte del cuerpo que muy poca gente le da importancia. En muchos lugares del país o del mundo se dice que la diabetes afecta a 3 partes del cuerpo: la vista, los riñones y los pies. Y los pies, llegan muchos pacientes derivados con amputaciones, por ejemplo. Nosotros damos mucho hincapié en el cuidado del paciente del día a día, y no solo en el paciente diabético, sino en el paciente que no precisa que tenga diabetes, ¿no? Siempre el cuidado de los pies es importante. Y lo principal es el lavado del pie, con qué nos podemos lavar el pie, de qué forma secarnos los pies, la forma de la humectación. Muchos pacientes tienen la piel seca, la humectación, el calzado es algo muy importante para nosotros, el tipo de material del calzado, las medias, el corte de las uñas. Vienen muchos pacientes con onicocriptosis, que llamamos nosotros, que vendría a ser uña encarnada, y no son pacientes diabéticos. Entonces, la educación en el corte de uña, onicotomía, que llamamos nosotros, es muy importante. ¿Con qué tenemos que lavarnos los pies? Nosotros siempre recomendamos agua fría o tibia, un jabón neutro. ¿Qué le llamamos jabón neutro? Jabón neutro, glicerina. Muchos pacientes diabéticos están usando DAV, que ha sido recomendado, o si no un jabón Bulldog, por ejemplo, jabón de lavar ropa, así. Después agua corriente, nunca poner los pies en una palangana, en un latón, por más de 5 minutos, siempre, sí, es toda una cadena, es porque la piel se nos macera si dejamos mucho tiempo en una palangana los pies, nunca más de 5 minutos. Porque si ponemos los pies mucho tiempo en agua, lleva a resecarse los pies. Y si uno le manda a un paciente humectarse los pies, estamos haciendo un trabajo y algo al revés, ¿no? Después que lavamos bien los pies con un jabón neutro, secarlos con un paño individual siempre para los pies, o con una toallita que sea de uso personal. El secado, tiene que ser siempre entre los dedos, que es la parte que el paciente siempre tiene más problemas. Y después de eso le decimos a un paciente que se coloque una crema en el dorso y planta del pie, nunca entre los dedos. Nunca entre los dedos. ¿Por qué nunca entre los dedos? Porque queda humedad. Y si nosotros le pedimos al paciente que seque bien con un paño y después se coloca la crema, queda húmedo y eso puede provocar humedad entre los dedos, y aparte de eso pueden venir micosis o hongos.
¿Qué tipo de calzado es el ideal? Hay mucho para hablar del calzado. El calzado ideal, el calzado tiene varias partes, nosotros lo dividimos, ¿no? Como es la puntera y la parte de atrás del calzado que vendría a ser el contrafuerte. La puntera siempre tiene que ser redonda y que el paciente pueda tener movilidad de los dedos cuando lo tiene puesto. El contrafuerte, la parte de atrás, tenemos que evitar que produzca heridas, lesiones, ampollas. Y la parte de arriba, ahora en verano, la parte de las sandalias, evitar las hebillas y las tiras, porque eso provoca lesiones. El calzado generalmente evitar el plástico, las gomas, ser de cuero principalmente, fundamentalmente, ¿no? Y que sea cómodo. Y si se compra un calzado nuevo, irlo usando periódicamente y no usarlo el día de la fiesta, por ejemplo. Para adaptar el pie. Sí, porque ¿qué pasa? Después viene un paciente y te dice, tuve un cumpleaños y viene con 10 ampollas en el pie o heridas. En diabéticos se van formando heridas, ¿no? Por el calzado nuevo. También hablaste del tema las medias. Sí, las medias nosotros hablamos siempre con la otra podóloga, educamos al paciente, porque la podología no es solo un corte de uña o sacar una callosidad. Es también todo lo que tiene que tener un paciente como herramienta para su vida diaria. Nosotros decimos las medias de algodón, hilo o lana. ¿Por qué? Porque las medias de nylon, el pie transpira y la transpiración queda ahí y el pie agarra humedad. Entonces generalmente eso también nos puede provocar una micosis, un hongo. Hay que cuidarse los pies. Sí, es muy importante porque lamentablemente hay pacientes que cuando nos llegan acá se enteraron que eran diabéticos por haber llegado a una amputación de un dedo, por ejemplo. Es muy importante eso. ¿Cómo curarse las heridas cuando una persona tiene, es decir, cuando un diabético tiene alguna herida que se le presenta? Bueno, cuando un diabético tiene una herida, lo primero que tiene que hacer es no quedarse en la casa. Por ejemplo, un diabético se lastima, se hace una herida y a veces piensa, me quedo en casa, yo me curo. Y me encierro, me encierro quiere decir, no voy al médico, no voy a un podólogo, no voy a ningún lado. Y no es así. Y entonces se ponen el medicamento que tienen en la casa. Eso les puede causar irritación y lastimarlos más. Es aconsejable que siempre consulte con un profesional. Las heridas se curan mediante un lavado por arrastre, siempre por arrastre, en la ducha, jamás en una palangana. Ahí empezamos por eso, un lavado por arrastre. Y si se lastima en la casa, le aconsejamos que haga eso con jabón neutro, como dijo la otra compañera, vendarse y concurrir a un especialista, no quedarse en la casa. El diabético sufre, por ejemplo, como decía la otra compañera, no presta atención nunca en los pies. Los espacios interdigitales dentro de los dedos, eso es importantísimo. Generalmente llegan a la consulta con los cortes dentro de los dedos, justamente por no secarse. La otra cosa más común, porque el diabético carece generalmente de sensibilidad en el pie. Entonces se lastima, se pone un calzado y se hace ampollas y no se da cuenta. Eso es común en la consulta, siempre generalmente aparecen pacientes con ampollas. Y otra cosa muy común en un diabético, o en otra persona, pero que aparecen a la consulta con heridas. Por ejemplo, ayer apareció una paciente diabética, con un grado de diabetes muy importante, con un juanete, con una herida ya que no es para el podólogo. Nosotros todos tiene un límite. Lo que tiene de bueno el podólogo, que trabajamos en conjunto. Acá en la asociación se trabaja en conjunto con el médico, con el dermatólogo, con quien corresponda. Nosotros cuando algo nos ocurre en la consulta, que vemos que ya no es para nosotros, derivamos a quien corresponda. Hacemos una pausa y ya regresamos con más Salud Hoy.